Muchas gracias, Ana, y un saludo desde Puerto Rico, de los agrimensores puertorriqueños. Agradeciendo también el recibimiento que tuvimos, ¿verdad?, del personal de esta institución de UAPA, Universidad Abierta para Adultos, cuya filosofía yo la veo excelente, dando oportunidades a los jóvenes y a todos aquellos menos jóvenes también, para los adultos, para poder desarrollarse en distintos campos. En esta mañana, ya casi, ¿verdad?, al filo de las 12, pues nos toca hablar un poco sobre los gremios y el desarrollo profesional. Y quiero centrarme también en saber que por naturaleza hay un elemento de liderato en esos gremios. Aquí nos acompaña aquí Miguel Baloy, ¿verdad?, que sabe de lo que estamos hablando, y el presidente del CODIA, donde el requerimiento de estas instituciones conlleva realizar iniciativas, poder conducir un grupo de personas cuyos intereses tienen que conjugarse con los intereses de la institución y a la misma vez el interés del país. Al fin y al cabo somos instrumentos, somos personas que están llevando una agenda dirigida a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por esa razón yo indico ahí el elemento de liderazgo o liderato de servicio. Los antecedentes tenemos que los gremios son ancestrales, vamos a decir, o son desde tiempos de la Edad Media, grupos que se unían generalmente por oficio, pero hoy los gremios también se conocen como grupos profesionales, grupos de oficio o de unas actividades específicas. Esas organizaciones suelen estar dirigidas y deben, según nuestro entendimiento, ser regidas por estatutos especiales y distintas ordenanzas que emanan del Estado. El Estado es el que le da la forma y justifica el uso de fondos para que estas instituciones puedan hacer su función, poder hacer la función de servir a la sociedad, servir al país. El oficio generalmente no necesita una formación académica, sino que se desarrolla por práctica normalmente. Y no obstante, la profesión es una actividad habitual que una persona la cual se ha preparado para ejercerla tiene derecho de recibir a cambio de ese servicio unos honorarios. Requiere, por tanto, un conocimiento especializado y formal, y en nuestro caso requiere una formación académica a nivel universitario. En el caso de Puerto Rico, para ser uno de los requisitos para ser agrimensor es tener un bachillerato, o sea, un programa de no menos de 4 años universitarios, los cuales se revalidan a través de unos exámenes que se hacen a través de una organización del Estado que se llama la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores, y a través de esos exámenes se validan esos conocimientos que se dan a través de los procedimientos, ya sea por universidades del Estado o por entidades privadas, obviamente aprobados también los programas por el mismo Estado, por un organismo que se llama Consejo de Educación Superior. Sabemos que la agrimensura, para ver esos antecedentes, datan de hace mucho tiempo, desde el antiguo Egipto, donde era necesario, después de las inundaciones de las márgenes del río Nilo,
era necesario restablecer los linderos, ¿verdad?, de las propiedades, y ahí pues se data eso y esa función que se ejercía sobre la tierra. Y ahí pues eso se conoce como agrimensura. También sabemos que a través de la historia pues se va desarrollando unos elementos necesarios para la profesión, que son las matemáticas. Las matemáticas, y todos sabemos aquí del teorema de Pitágoras. Pitágoras es nuestro ancestro, si vamos a ver, da una gran aportación a los elementos esenciales con los fundamentos básicos de lo que es la geodesia. Ese es Pitágoras de Samos, que era filósofo también. También la agrimensura, como hemos hablado anteriormente, se asocia también al derecho, de la cual algunos indican que la agrimensura es hija del derecho y es madre también de la geometría. Es decir, que la agrimensura va conformando una serie de ciencias y de disciplinas en torno a ella, ¿verdad? Y también está asociado a aquellos avances tecnológicos. Ya esta mañana pudimos ver el primer exponente, donde se hablaba de cómo la instrumentación, él lo puso desde la brújula, pero en el antiguo Egipto y los indígenas medían con cuerdas, ¿verdad? Con cuerdas, y otros con los pies, con las partes del cuerpo. Si ustedes leen en la Biblia, se habla de codos, de cuerpo, de pies, ¿verdad? Y esa es la manera de comparar, ¿verdad?, unas magnitudes que se iban haciendo. Ahí entonces pues aparecen las cintas, las estadias, teodolitos, distanciómetros, las estaciones totales, los receptores satelitales, por ahí los sistemas de satélites que existen. La agrimensura, si vamos a ver entonces, es un bien social. Es algo que nace por necesidad que tiene la sociedad para tener un ordenamiento. Anteriormente, ¿cómo ustedes pueden determinar que unas medidas de un lindero, de una finca, se podían poner de acuerdo de cuál era la medida? Si no había algo estándar, y por eso entonces se regularon desde el tiempo de España, y vamos a hablar desde los romanos, se fueron poniendo normas para medir. Pues, no se sabía si podía medirse inclinado o de qué manera, ¿no? Hasta que al final pues se determina una distancia topográfica que es perpendicular a la vertical del lugar, y ahí pues y luego en geodesia pues hay otras complicaciones para determinar las distancias. Ofrece entonces soluciones para poder individualizar lo que es una finca o una propiedad. Eso es entonces, le da unas ayudas o unos apoyos al proceso legal, al proceso de derecho. ¿Por qué? Porque sobre esa tierra se ejercen unos derechos de propiedad, el cual tiene fundamento en las descripciones de las magnitudes de esa finca. Por eso en esta mañana el rector hablaba de esas preocupaciones, de la exactitud de esas mediciones, y que en otro tiempo se hacían con un simple documento, una constancia. Yo no sé si aprendí, una carta de una constancia. De hecho, en Puerto Rico todavía no hay un requerimiento de plano para poder hacer una inscripción. O sea que eso, en ese sentido, la República Dominicana ha hecho un avance para regularizar un predio, tiene que tener un plano de mensura y sigue un proceso riguroso, administrativo, y probablemente, y al final pues también tiene una adjudicación, una determinación judicial, ¿no?
Eso está apoyado también por reglamentos que van dirigidos a asegurar la salud, la salud y la protección del ambiente, salud, seguridad y el bienestar público. El agrimensor interviene en esas fases, en esas tres fases. Siempre es uno de los criterios para saber que esa función que estamos haciendo es propia del agrimensor. Tenemos que alinearla con las disposiciones que las leyes nos establecen. ¿Cuál es? Si es conducente a proteger la salud, a proteger la seguridad y a proteger el bienestar público. El desarrollo profesional es uno de los elementos. En la primera participación se indicaba que hace 50 años probablemente, una vez se graduaba o se obtenía un título, pues los movimientos de esa profesión eran mínimos o casi ninguno, pero en las últimas décadas ha habido unos cambios vertiginosos que ha hecho, tanto en reglamentación para ver las cosas y para poder utilizar esa información más beneficiosa para la sociedad, se han ido creando las necesidades de que el profesional vaya ajustándose al cambio, que es una de las cosas que constantemente estamos diciendo, ¿no? Que lo único constante es el cambio. Y no es no solamente es porque las cosas cambian afuera, las circunstancias, nosotros tenemos que cambiar. Es que nosotros tenemos que ser también entes de cambio. Nosotros tenemos que ver las cosas desde nuestra perspectiva, desde nuestra profesión, de nuestra especialidad, para poder aportarle al país aquellas soluciones que necesitan, que se plantean. Eso conlleva evolucionar el pensamiento en los afectos y en los comportamientos de la forma más integrada posible, que permita avanzar en el ser, en el saber y en el saber hacer. Esos elementos son producto de reflexiones, de análisis. El compañero que está de presentador ha sido bastante consecuente en esas dos palabras, reflexión y análisis. Porque eso somos los que somos los seres humanos. Tenemos las capacidades de ver las cosas, pensar más allá de la inmediatez y poder trascender. Y lo otro es la capacidad de toma de decisiones también. Así que nosotros, como parte de este mundo, de esta sociedad, tenemos que ser agentes de cambio. No podemos utilizar también la profesión o una licencia, no es una mercancía como tal, ni nuestro conocimiento, ¿verdad? Sino que es nuestra forma de dar, nuestra forma de proyectarnos al mundo. De esa manera, lo que hace el conocimiento es que es el alimento, dice, del alma. Esto lo dice un autor dominicano de ética profesional, el licenciado José Cilie Gatón. No sé si alguno, ¿verdad?, lo conoce. Pero dice, hablando de ética, el conocimiento, dice, es el alimento del alma, pero la cultura, en sentido general, es el desarrollo y perfeccionamiento intelectual del individuo. Eso es cultura ética. Y eso es una de las cosas fundamentales en el modelo que se está promoviendo hoy. Ya algunos movimientos en Europa no están viendo como base a la familia como elemento esencial de la sociedad. Lo están viendo en las organizaciones,
pero las organizaciones con un fundamento ético, donde hay una responsabilidad social, la cual tienen que desempeñar y debe ser legitimizada por la misma sociedad. O sea, la sociedad es la que dice si está satisfecha o no satisfecha con los servicios que presta la profesión. Así que estamos en el ojo público también, de alguna manera, en nuestras profesiones. Así que eso indica también que nuestra visión no es entrar en unos elementos mínimos, sino que tienen que estar dirigidos al desarrollo y perfeccionamiento profesional de las organizaciones. Las organizaciones tienen que ser dinámicas y tienen que irse transformando conforme a aquellas necesidades y demandas de la sociedad. Lo que yo, en esencia, lo que estábamos tratando de transmitir en esta mañana es mi experiencia primero como presidente de la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, luego como vicepresidente por los agrimensores a nivel del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, y ahora como presidente del Instituto de Agrimensores. Nos hemos podido dar cuenta de que hay una serie de asuntos que nuestros gremios tienen que mantener muy en cuenta y tomarlo muy en serio. Y eso se realiza a través de un liderato de servicio, fundamento para nuestra legitimación. Tenemos que estar claros que los gremios, las organizaciones, tienen que tener bien definido lo que es un liderato de servicio a través de una visión clara. Esa visión desarrollar la visión del gremio debe surgir de la base de sus componentes y debe ser concordante con los fines de la organización. Debe atender las necesidades de la sociedad a que sirve. O sea, cuando se crea por ley este gremio, tiene que estar viendo cuáles son los fines para los cuales ha sido creado. Así que esa visión tiene que estar alineada con esa encomienda que la sociedad o la legislación pertinente le asigna. La visión debe ser también compartida por los miembros de la organización. No puede quedarse esa visión plasmada en un documento, sino que debe ser transversal, palabra que oí por aquí. Tiene que ser transversal, tiene que estar inmersa, la organización tiene que estar inmersa en esa visión. Esa visión es lo que permite, que es la luz y la motivación que sirve de guía a los líderes hacia la consecución de sus metas. También eso es lo que permite e impulsa y hace que otras personas sigan a esos líderes. También tiene que tener una visión y hay que definir la razón de ser de la organización. Cuando nosotros estudiamos una profesión, la estudiamos porque es una especialidad de la cual nos hemos dedicado nuestra vida y hemos decidido irnos en esa línea de servicio. Así que esa misión debe de tener bien claro cuál es nuestra razón de ser. No podemos nosotros promover que nuestra organización se desintegre tratando de tomar las funciones de otros gremios, porque eso no permite un orden social adecuado. Así que nuestra pertinencia es lo que nosotros hemos estudiado y lo que la ley nos está pidiendo que sirvamos desde esa perspectiva. Así que la misión debe de expresar también la identidad y el carácter del gremio en función de aquellos comportamientos que ha decidido el gremio asumir. Ya sea, y aquí es importante, esas actitudes hacia los agremiados que tienen que tener unos comportamientos éticos específicos,
como a aquellos a quien se les sirve. El liderato también requiere realizar administración de los recursos. Una vez se definen aquellas metas y aquellos proyectos que se tienen, pues es necesario ver con los recursos que se cuentan y cómo se administran eficientemente. Y eso es a los fines de lograr los propósitos de la organización. Un gremio sin ética es un gremio que no tiene razón de ser. Es fundamental que los pares, los agremiados pasen juicio sobre la conducta de sus pares, ¿verdad? De los profesionales como él. Y eso, a través de los códigos de ética, también hay otro componente que es definir también las mejoras, no está atado directamente al código como tal, pero sí como un requerimiento de la institución, poder desarrollar las mejores prácticas de la profesión. Eso es esencial para asegurar, ofrecer servicios de excelencia. El desempeño profesional conlleva la responsabilidad profesional. No es ganar, el objetivo no es ganar beneficios sin tener responsabilidades. La única manera de permanecer es asumir responsabilidades. Tengo que cambiar el concepto de cómo yo le busco y echo la culpa a otro, y yo tengo que empezar por ver la culpa que yo tengo primero. ¿Qué es lo que yo hice que no está correcto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer correcto para yo poner en alto mi profesión y poder dar un servicio de calidad? El rol ético también en los agremiados es poder darle continuidad a la institución. Todos aquellos miembros que van entrando, nuevos, tienen que someterse entonces a la ayuda, vamos a decir, de aquellos que ya están en la institución para permitirles un crecimiento. Y ahí voy un poco rápido. Tenemos que estar inmersos en la legislación y reglamentación. Ese es uno de los desafíos también en términos de reaccionar a aquellos proyectos de ley y también aportar desde nuestra perspectiva profesional aquellas cosas que son necesarias para hacer cambios en el Estado de Derecho. El servicio a la sociedad, esa es la razón de ser nuestra, ¿no? Brindar servicios a la sociedad, la razón de ser del gremio es el servicio al público, servicios que únicamente se pueden ser rendidos por ese gremio, porque son quienes tienen los conocimientos y la experiencia y la autorización. Servicio al agremiado también. Las instituciones no pueden dejar de lado a sus agremiados, tienen que darle servicios para que logren los intereses que ellos tienen alineados con los intereses también de la institución. La academia, esencial. El diálogo entre la academia y los gremios es fundamental, porque ambos tienen unas responsabilidades sociales y están en esto alineados también, porque por un lado van formando profesionalmente aquellos que entran a la academia, reciben un grado, hacen todos los procesos que corresponden para poder colegiarse y luego en el colegio tienen que continuar creciendo como profesionales. Así que ese resultado de la educación se puede medir a través del gremio y por esa razón es que puede entonces realimentar a la academia y entonces ese diálogo tiene que ser franco, debe de ser abierto para poder entonces desempeñarse adecuadamente. Relaciones internacionales, muy importante. Este evento que se está haciendo hoy, excelente. De aquí aprendemos unos de otros. Aquí nadie viene a enseñar, aquí venimos a aprender unos de otros. Y se logran unos conocimientos institucionales y también de relaciones personales. Todo eso debe estar basado en el respeto y consideraciones en bases éticas. El desafío tecnológico, no lo voy a hablar, hoy se habló en la primera
cosas, pero sí quiero decirle lo siguiente, lo que dice doña Adela Cortina, dice que el uso de la tecnología no es neutro, es un medio que dependerá directamente de las finalidades que persiguen quienes las utilizan. O sea que el que le da razón de ser al uso de esa tecnología es el profesional que está entrenado para poder dar unos servicios específicos. La educación continuada en Puerto Rico es requisito para renovar una licencia, presentar unos créditos, horas contacto, una vez como requisito para renovar su licencia. Y eso garantiza un mínimo de conocimientos, indicando que está actualizado para continuar dando el servicio de excelencia. La interdependencia, nosotros no somos una isla en términos de profesión, tenemos que interactuar con otros profesionales y ahí es donde vemos las necesidades de ellos, como son en la parte de ordenamiento de ciudades, agricultura, sistemas contributivos, la tenencia de la tierra, infraestructura física, y todos estamos obligados como profesionales a buscar los campos donde podemos entrar para poder aportar de nuestro conocimiento y nuestra sabiduría. Muchas gracias y pasen buen día. Vamos a entrar ahora en el tema de las preguntas. Son 3 preguntas. Los que estén interesados levantan la mano y le pasamos el micrófono. Entonces el panel que estamos trabajando es, en este momento, el impacto de los gremios en el desarrollo profesional. Es importante tener conocimiento en cuanto a los gremios que nos rigen a los agrimensores. O sea que, independientemente de tener los gremios internacionales, vamos a trabajar con los de nosotros, con los nacionales también, para que sepa cuál es el procedimiento que tienen que hacer para formar parte de esos gremios. ¿Preguntas? Bueno, sí, a todos nos luce a nosotros, a muchos, que usted habló ampliamente sobre la ética del profesional de la agrimensura. ¿Cuáles son las palabras que usted tiene para exhortarle a un agrimensor en su servicio que debe prestar como técnico de esta profesión? Porque es penoso que hemos visto en casos que un terreno que está deslindado, agrimensores cobran para deslindar. Entonces, a razón de eso y que hemos tenido experiencia en casos, les recomendamos a usted que nos diga de manera ética qué deben hacer. ¿Es cuánto? No funciona. Sí, bien. Bien, fíjese la palabra que utilizamos, que la ética es transversal, es decir, que está en todas las acciones que nosotros debemos tomar. El fundamento ético para nosotros actuar correctamente es preguntarnos si lo que estamos haciendo es correcto y estamos considerando a la otra persona. Estamos considerando si usted se pone en los zapatos de la otra persona, si a usted le gustaría que le cobren por algo que ya está hecho, que es lo que me está planteando. Hacia ese tipo de cosas, pues, tiene que haber conciencia de ese profesional y también saber, ¿verdad? Y esta es la parte que a mí no me gusta recalcar, porque casi todo lo plantean desde el punto de vista de la ética como penalidades, penalizar a personas. En este caso, si hay gente que hace eso y reincide a eso, tiene que someterse entonces a unas penalidades, a unas correcciones y el propósito de la ética es que las personas corrijan, que las personas sean honestas. Y fíjense una cosa, cuando alguien hace ese tipo de actos, posiblemente no habla del nombre de la persona, sino que dice los agrimensores. Por eso es que el gremio tiene una obligación de cuidar por la integridad del nombre de esa profesión y tener los mecanismos adecuados.
no solamente para llegar al punto de penalizar a alguien, sino como poder prevenir que eso ocurra, y eso es a través de la educación. ¿Alguna otra pregunta? Y aquí tenemos nosotros un proyecto de un código de ética para agrimensores que se está trabajando, o sea que vamos a trabajar bien, vamos a trabajar con prudencia para evitarnos situaciones. Buenas tardes. Don Freddy, ¿cómo usted define la relación de los gremios de Puerto Rico con la administración estatal? Bien, yo creo que es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque la razón de ser de los gremios tienen una función social. Yo creo que esa perspectiva de alguna manera se pierde en el camino. Y esa función muchas veces se desliga de la función del Estado, la cual debe de tratar de recuperarse y no hacer, y esta es una función del gremio, si alguien me excluye, como dice el Papa Francisco, no está malo que te excluyan, o eso, si es malo que te excluyan, que te excluyas a ti mismo es peor. Tú tienes entonces que comenzar a tratar de ir a recuperar esa relación, porque tenemos una obligación y es dar el servicio nuestro. No es que nos quedamos haciendo los locos, como dicen, de que si no me demandan que yo aporte, yo no voy a aportar. Todo lo contrario, tenemos que aportar en todo momento, cuando se nos exige y cuando no se nos exige. Última pregunta, si no tiene más preguntas, vamos a continuar. Aquí. ¿Tiene pregunta? Pues pásalo ahí mismo. Sí, buenos días. Yo quiero aprovechar que está el colega Freddy del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico para que él nos dé luz de cuál es el proceso que usa el colegio allá en Puerto Rico para que los miembros, o sea, que pertenecen allá puedan renovar la licencia, porque aquí nosotros no lo hacemos. Entonces, yo veo eso interesante porque obliga a que los profesionales nos mantengamos actualizados. Yo quiero que él me diga algo de eso. Sí, para efectos de la ley, nosotros nos regimos por una ley que es la ley de la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores, es la ley 173 del 12 de agosto de 1981, que ya ha sido enmendado muchas veces. Al entrar en vigencia esa ley, se requirió que hubiera un requerimiento de renovación de licencias hasta 5 años, ¿verdad? Y generalmente es de 5 años. En esos 5 años, luego la Junta desarrolló un reglamento para implantar el requerimiento de educación continua. Es uno de los requisitos básicos para poder renovar, aparte de pagar, ¿verdad? Que se tiene que pagar cada periodo por hacer la renovación. Esa reglamentación entonces establece una oficina de educación continuada para establecer los cumplimientos de esa educación que se da a través de entes privados o de organismos del mismo colegio. Eso se certifica, se estableció en origen de que era necesario establecer 75 horas contacto por periodo de renovación de 5 años. Alguien dijo aquí que la resistencia, ¿verdad?, al cambio, ¿verdad? Pues hubo entonces resistencia porque ocurría lo mismo que aquí, que no se requería eso. Se hizo entonces a través de un proceso gradual, ¿verdad?, por etapas, donde primero se requirió nada más 15 horas contacto, luego 25, ahora se van a requerir 50 y para el 2023 tendremos ya requerimiento de 75 horas contacto. ¿Qué es lo que me interesa a mí destacar en eso? Que la educación continua hace posible que podamos mantenernos actualizados y de esa manera certificar de alguna manera
que esa persona ha hecho esa gestión de de actualizarse. Y en estos tiempos es más necesario, además que las normas internacionales están requiriendo eso ya. Así que tenemos que ponernos a tono con los nuevos tiempos.